Feliz sábado, querida familia. Queridos amigos, ¿cómo se sienten? Amén, amén. Feliz sábado con todos. Dios es bueno. Algunas veces nosotros no entendemos en nuestra mente finita cuánto Dios nos ama. Y algo quiero que se lleven grabado en su mente hoy. Nunca piensen que Dios lo va a dejar de amar a ustedes. Porque Dios es amor. Amén. Y el día que deja de amarte, deja de ser Dios. Pero así como sus hijos, también tenemos consecuencias de nuestras decisiones. Pero gloria a Dios que Dios es un Dios proveedor. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver cómo Dios provee a sus hijos. Y qué es lo que hace para que Dios brinde sus promesas, cumpla sus promesas en nuestras vidas. Vamos a tener una oración para dar inicio al estudio de su palabra. Oremos. Amoroso Dios, gracias te queremos dar porque tú eres bueno. Tenemos un Padre amoroso que está dispuesto a suplir a sus hijos, Padre. Ahora, Padre Santo, antes de abrir tu palabra, queremos pedir la dirección y la inspiración de tu Santo Espíritu, Padre. Que lo que vaya a salir de mi boca sea alineada con tus palabras, Señor. Y que sean palabras que den palabras de vida para vida eterna, Padre. Que tu Santo Espíritu sea el que nos dé la interpretación correcta de tu palabra. Y ayúdanos no solamente a ser oidores de ella, sino también hacedores. Y todas estas cosas te lo pedimos en ese nombre santo que hay, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero hacerle una pregunta. Ustedes en su interpretación, ¿qué piensan o qué es lo que hace que los milagros de Dios se activen en su vida? La fe, exactamente. ¿Alguien más puede añadir algo? La comunicación con Él, correctamente. ¿Alguien más, hermana? La obediencia, exactamente. Y eso es lo que vamos a hablar un poco de hoy, porque la fe va acompañada con algo. No solamente es creer, porque dicen que hasta los demonios creen y tiemblan. O sea que tiene que haber una diferencia en nuestra creencia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. La Biblia también nos enseña que a todos nos ha dado una medida de ¿qué? Una medida de fe, exactamente. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Me encanta el Salmos 94, 14. No sé si pueden acompañarme, vayamos rapidito a Salmos 94, 14. No sé si lo podrán proyectar en la pantalla o... Salmos 94, 14. Cuando lo encuentren digan amén. Amén, ok. Y miren cómo dice, a ver, algún valiente, quiero que se involucren, quiero que algún valiente, 94:14, Salmos 94:14, que lo pueda leer. Dice, porque el Señor no abandona a su pueblo, ni desampara a su heredad. Amén, amén. Mire una de sus promesas, dice que Dios no abandonará a quién. Yo creo y confío de que todos los que estamos aquí somos parte del pueblo de Dios, ¿no? Amén. Y también dice que no desamparará a quiénes. O sea que no desamparará a sus hijos. Tremendo versículo que nos dice. Yo sé que hay padres, pero es raro que un padre deje a un hijo. O porque se porte mal el hijo, lo deja de alimentarlo. ¿Cuántos son que cuando sus hijos se portan mal no les da de comer? ¿Ah? ¿Amén? ¿No? Entonces, ¿por qué pensamos que Dios es así con nosotros? Por eso, pero algunas veces pensamos que Dios nos va a dejar de bendecir porque hacemos algo, no hacemos algo. Pero vamos a ver hoy día qué es lo que activa para que nosotros activa los milagros de Dios y cómo alcanzar las promesas de Dios. Me gustó un versículo que el pastor ayer compartió, estaba también en los Salmos, capítulo 34, versículo 8. Y mira lo que dice. Y dice su palabra: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él.
Aquí nos da la invitación para que usted y yo probemos lo bueno que Dios es. Y no solamente eso, sino dice que dichoso. Hay unas versiones que dice que es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Hay otras versiones que nos dice que somos bendecidos 7 veces. ¿Quiénes? ¿Quiénes son bendecidos 7 veces? El que confía en Él. Y lamentablemente Dios, que Dios es un Dios omnipotente, que Dios todo lo puede, algunas veces nosotros ponemos limitaciones en Él. Y es nuestra incredulidad. Oiga, imagínense lo poderoso que Dios es y con nuestra incredulidad lo limitamos a Dios. Imagínense cuando Jesús llegó y dijo que ahí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Quiero hacer otra pregunta. Para ustedes, ¿qué es pecado? Lo primero que se nos viene a la mente es la transgresión de la ley. Exactamente, correctamente, porque la Biblia lo demuestra de esa manera, lo dice de esa manera. Pero ¿qué más se le viene a la cabeza cuando hablan de pecado? ¿Qué es pecado? Desobediencia a Dios, quebrantar la ley. ¿Algo más? Exactamente. Estar alejado de Dios. Todas esas respuestas están correctas. Pero usted sabe que no creer en Dios también es pecado. En el libro de Juan, mira lo que dice el capítulo 16 del libro de Juan. Una de las cosas que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas es a convencernos de pecado. Y nos dice el versículo que ¿qué es lo que es pecado? Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. ¿Cómo dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El siguiente versículo, versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ok. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén, amén. El versículo 9 dice que de pecado, ¿porque qué? Porque no creen en mí. En otras palabras, otra definición de pecado, ¿qué es? No creer en Dios. Pregunta, cuando entró el pecado, Adán y Eva, ¿por qué pecaron? Van a decir porque comió del fruto, por desobediencia. Pero si alineamos esto con lo que dice Juan 16, 9, entonces ellos pecaron fue porque no le creyeron a Dios y creyeron más en la serpiente. O sea, ¿qué pecado qué es? En resumidas cuentas, es no creer en Dios. Oiga, yo creo que ahora al tener eso en mente, que nosotros algunas veces pensamos que pecado es algo que uno hace. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y este versículo nos dice, incluso nos profundiza más, que el que no cree en Dios, comete pecado. Y lamentablemente, la incredulidad limita a Dios y no hace que se activen los milagros que Dios tiene o las promesas que Dios tiene hacia nuestras vidas. Amén. Lamentablemente, nosotros cuando atravesamos por una prueba, lo primero que miramos, ¿qué es? Es la prueba, lamentablemente. Humanamente, ¿qué es lo que miramos nosotros? En lugar de usar lo que Dios nos ha dado, que es la fe. Y yo digo que la fe, la hermana mencionó el otro ingrediente que va cogido de la mano, que es la obediencia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en la historia del profeta Elías. Vayamos rapidito a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Vamos a ver cómo Dios proveyó y qué hizo para que Dios provea. ¿Cuántos quieren que Dios provea en sus vidas? Entonces tenemos que poner atención para ver qué es lo que Elías hizo para que abrieran las puertas de los cielos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Yo lo voy a leer. Y la palabra del Señor dice: y vino a él palabra de Jehová, diciendo, versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en ¿dónde?
en el arroyo de Querit, que está enfrente de ¿dónde? Versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a quienes. ¿Para qué? Versículo 5, que fue nuestra lectura bíblica, y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo que está en el frente de Jordán, y los cuervos, ¿qué hacían? Por la mañana, y pan y carne, ¿por dónde? ¿Por cuándo? Y bebía ¿de dónde? Aquí vemos el milagro y lo que hizo que el milagro se activara. El versículo 5 nos da la clave para que el milagro se activara. ¿Cómo dice? ¿Cómo comienza el versículo? E hizo conforme la palabra de Jehová. Ahí fue, él le creyó a Jehová, y no solamente le creyó a Jehová, sino también que obedeció a lo que Dios le había dicho. Cuando usted cree y obedece a Dios, esos dos componentes hace como que explota en el cielo y comienzan a venir las bendiciones en nuestras vidas. Oiga, porque aquí vemos, y mira lo que Dios usa Dios ¿a quiénes? A unos cuervos, que es una ave rapiña, una ave carnívora. Oiga, imagínese que lleve el cuervo, que le pongan carne en el pico, ¿qué va a suceder? Se la va a comer, no va a llegar al lugar. O sea que aquí vemos la provisión, y no solamente la provisión, sino que vemos la intervención divina en este milagro. Porque solamente tuvo que haber, a través de una intervención divina, pudo haber llegado a Elías a recibir esa bendición. O sea que aquí vemos que siempre Dios te va a dar instrucciones para bendecirte, pero depende de nosotros si queremos ser bendecidos. Ojo con esto, mira lo que sigue diciendo, versículo 7, y dice, pasado algunos días, ¿qué pasó? Porque no había llovido sobre la tierra, era tiempo de sequía, y el arroyo se fue, ¿qué? Se fue secando, pero mientras hubo agua, Dios le había dicho al profeta que ¿qué? Que bebiera del agua del arroyo. Pregunta, y dice que poco a poco el arroyo se fue secando. Cada día, me imagino que cada vez que iba menos aguas, y veía menos agua. Yo le hago una pregunta, ¿qué pasa cuando usted está viendo que se está escaseando tu fuente de ingresos? Tu fuente de provisión. Cada día que vas al arroyo ves menos agua. Cada día que vas, menos agua. Y cada vez menos aguas. Esto es, yo creo que uno puede entrar en un estado de pánico. En diciembre a mí me llamaron del trabajo y me dijeron, ¿sabe qué? Me dieron mi carta ¿sabe que lamentablemente la compañía no está siendo tan buena? Y no tenemos dinero para pagar tu posición. Y yo dije, bueno, gloria a Dios. Algunas veces nosotros solamente le damos gracias a Dios por las cosas buenas nomás. Y Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien. Y cuando dice todas las cosas, incluye también las cosas no tan buenas. Y yo digo, y me llama mucho la atención porque el versículo dice, y sabemos. Esa que es algo que el poder de Dios es comprobable, porque Dios ya se ha manifestado en nuestras vidas a través de algo malo, algo bueno Dios ha sacado. O sea que en otras palabras, por eso dice, y sabemos, o sea que nosotros ya sabemos que todas las cosas, incluyendo las malas, obran para bien. Es como que Pablo nos está haciendo recordar que no te preocupes por lo que está sucediendo, porque tú sabes que los que aman a Dios, todo le obran para bien. Oiga, pero qué bueno uno puede decir, perdí el trabajo. Pero glorifica a Dios. Porque algo bueno tiene Dios para nosotros. Y es increíble porque a pesar de que tus recursos comiencen a escasear, yo veía que así como el profeta Elías, cada vez iba al banco y veía menos dinero. Cada vez iba y menos dinero. Pagar la renta, pagar esto, pagar aquello. Todos los ahorritos que uno tenía iba disminuyendo.
Yo me imagino al profeta Elías, cada vez que iba al arroyo, lo puedo entender porque yo me sentí identificado con él. Y yo digo, Señor, pero la confianza en él estaba siempre ahí. Y siempre Dios busca la manera de cómo proveer. Si Dios usó a unos cuervos para proveer, Dios puede usar a quien sea para traer la bendición. Es increíble. Yo me acuerdo que una semana antes, a mí me llegó a la casa casi como $2,000 del estímulo que no me habían dado. Y la semana después me dan la carta de despedida. Ya como Dios estaba proveyendo, ¿ya qué? De antemano. Después yo no sé, es que las cosas de Dios no hay que cuestionarlas, sino aceptarlas. Después el bill de la luz, me llega la carta diciendo que tenía cero, no tenía deuda, estaban cero, estaba. ¿Cómo hubiera querido traer y para poderlo proyectarlo, man? Tenía menos $1, o sea que tenía el PSG me debía a mí. Oiga, imagínense, no sé cómo, no sé si fue un error, no sé, yo lo único que por fe uno cree que eso fue intervención divina. Y el día 20 de este mes, por 3 meses Dios fue supliendo. Dios fue supliendo. Después me acuerdo que en esos 3 meses, imagínense de diciembre, enero, me llegó una tarjeta de los niños por los alimentos que estaban dando, por eso el estímulo me llegó, que no me había llegado. Y en esa tarjeta tenía como 1,200 cada mes. Y me había llegado una carta que en febrero primero se acababan ya esos fondos. O sea que por 2 meses nomás me dieron. La primera semana de febrero me llaman de una compañía que yo había aplicado en diciembre. Y me dice, tuve una entrevista y me acuerdo que lo que me estaban ofreciendo era más del trabajo que estaba pagando. Y para hacer la historia corta, me terminaron pagando el doble de lo que estaba pagando aquí. El doble. Nunca en mi vida yo había ganado tanto dinero. Y yo digo, ¿cómo es Dios? Dios es bueno, pero para que se activen los milagros de Dios, tú tienes que creer en Él y obedecerle a Él. Obedecerle sus instrucciones, man. Y esto es increíble. Mire cómo sigue diciendo. Porque uno puede caer en ese estado de pánico que ves que tus ingresos van disminuyendo. Imagínense que en su trabajo ven que comienzan a despedir gente. Porque así comenzó en mi trabajo, comenzaron a despedir gente, comenzaron a dar layoff, hasta que llegó el punto que me llegó Pero es increíble porque a pesar de que tus recursos comiencen a escasear, siempre Dios va a buscar la manera de cómo suplir tus necesidades. Dice que llegó, como dice el versículo, y dice, y pasando algunos días, se secó el arroyo, y ya no había llovido más sobre la tierra. Oye, esto es increíble, mira lo que dice. Y ahora viene Dios y nos dice, mira lo que dice, versículo 8, ¿cómo dice? Y mire cómo es que se llama, ahora viene, nuevamente le da las instrucciones de Dios. Y ahora le dice, ¿cómo le dice? Levántate y vete a Sarepta y mora allí, y yo he dado orden allí ¿a quién? A una viuda que ¿qué? Oye, esto es increíble porque imagínense, yo creo que la viuda está en menos, nosotros estamos, una de las cosas que Dios nos manda a hacer es ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Y mire a quién Dios usa para bendecir al profeta. Pero era para qué? Para que a través de esa provisión, él termine bendiciéndola a ella después. Mire cómo las cosas de Dios son, ¿cómo que se llama? Van en contra de la lógica humana. Y mire cómo dice, versículo 10, y dice, entonces el que pasó, se levantó, se activó el milagro, obedeció, ¿y qué pasó? Y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ¿qué pasó? Había una mujer que estaba allí recogiendo ¿qué? Y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de agua en un vaso para que beba. Esto es tremendo porque ya no había agua en el arroyo
porque se había secado, pero había alguien con agua. Es increíble, aunque todos tus recursos se hayan agotado, siempre Dios va a buscar la manera de suplir. Versículo 11. Y yéndose ella para traérsela, él la volvió ¿qué? Y le dijo, porque yo me imagino, a mí me gusta siempre profundizarme en las historias y para poder entenderlas. Yo me imagino al profeta Elías diciendo, bueno, si Dios usó a los cuervos y Dios usó el arroyo, o sea que no solamente Dios me suplió con el agua, también tiene que suplirme ¿con qué? Con el alimento. Y él dice, y mira lo que envió, y la volvió ¿qué? A llamar. Si él usó a los cuervos para suplirme, también puede usar a esta persona ¿para qué? Para alimentarme. Y mira cómo dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, ¿cómo dice? Vive Jehová tu Dios, porque no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, ¿para qué? Y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué iba a suceder? Y y nos dejemos morir. Es increíble. La expectativa de la mujer, a pesar de que tenía agua, a pesar de que tenía harina, tenía aceite, no tenía esperanza. No tenía confianza en Dios. A lo mejor hay gente afuera que a lo mejor tiene más recursos que nosotros, pero están en un estado como la viuda, que no tienen esperanza ni confianza en Dios. Eso no importa lo que ellos tengan, ellos tienen, su pensamiento es continuo a qué, mejor es un problemita, mejor es buscar la muerte. Y mire lo que yo digo, es increíble, a pesar de su lado religioso, su confianza no estaba en Dios. Algunas veces nosotros hablamos muy religiosamente, pero nuestra confianza no demuestra que está en quién, en Dios. Porque ella mira cómo dice, vive Jehová, tu Dios. Pero aquí está la diferencia, porque ella se estaba refiriendo al Dios de Elías, en lugar de decir, vive mi Dios. Ahí está la diferencia. Mira cómo sigue diciendo, el profeta Elías llega ahí para que ella ponga su confianza en Dios. Y mira lo que Elías le dice. Versículo 13 dice, y Elías le dijo, no tengas ¿qué? Temor. Oiga, esto es increíble. Como el libro de Proverbios dice que el temor es como un lazo. Es como una cuerda que te ata. Como cuando tú tienes miedo, tú te sientes como amarrado que no puedes llegar a ningún sitio. Mire, incluso yo digo, es lo curioso, porque los estudiosos de la Biblia dicen que la palabra no tengas miedo, la encontramos en la Biblia más de 365 veces. No tengas temor, no tengas miedo. ¿Cuántos días en el año tenemos? Y dice que la palabra no tengas miedo, que yo estoy contigo, dice que la encontramos 7 veces. La misma palabra, no tengas temor, yo estoy contigo, la encontramos 7 veces en el mismo versículo en toda la Biblia. ¿Cuántos días tiene la semana? La semana. 7 días. Y Dios nos dice que no tengas miedo, que yo estoy contigo. Es como que Dios nos dice todos los días, los 7 días de la semana, los 365 días, no temas, que yo estoy contigo. Porque sabe lo que el miedo lo que hace que paraliza. Y no solamente eso que paraliza, sino que nos bloquea de recibir ¿qué? Las bendiciones de Dios. Increíble, mire cómo sigue diciendo. Y él le dice, lo primero que le dice, versículo 13, no tengas miedo, no tengas temor. Yo digo, y este es el enemigo número 1 de las bendiciones de Dios. ¿Cuándo el temor ha pagado sus biles? ¿Cuándo ha pagado el temor o el miedo una de sus cuentas que debe? ¿Ah? ¿O ha resolvido algún problema? Entonces, ¿por qué temer? Por eso el Señor nos dice que nos esforcemos y seamos ¿qué? Seamos valientes. Y miren lo que sigue diciendo. Versículo, y sigue diciendo, dice, y ve y haz como has dicho, pero ¿qué dice? De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, ¿cómo dice? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día que Jehová, ¿qué haga?
haga llover la faz de la tierra. Aquí la fe de la mujer estaba siendo probada. En otras palabras, el profeta era una representación de Dios, porque él tenía la palabra de Dios en su boca. O sea que en otras palabras, lo que le estaba diciendo que le demos primero, al él decir, y tráeme, ¿cómo dice? Y hazme a mí primero. Nosotros siempre, Dios siempre tiene que ser nuestro primer lugar. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Él, todas las cosas dice que vendrán como ¿qué? Como añadidura. ¿Y la mujer qué hizo? Hizo conforme lo que el profeta le había dicho. ¿En dónde estaba la confianza de Elías? En Dios. Y eso yo digo, y Elías aprendió a confiar en Dios. Y es increíble porque la Biblia en el libro de Santiago dice que Elías, algunas veces nosotros pensamos que los profetas o los hombres de Dios eran personas perfectas. Eran personas como que no cometían errores. Y si vemos en la Biblia, tantos hombres de Dios que fueron usados grandemente por Dios también tuvieron sus errores. También cometieron sus errores. Y dice que Elías, dice que él tenía pasiones semejantes a las de nosotros. O sea que también tenía sus propias debilidades, pero dice que él aprendió a hablar con Dios. Aprendió a hablar tanto con Dios que terminó hablando lo que Dios quería decir. Que cuando él decía algo, se cumplía. Que incluso, ¿por qué fue que dejó de llover por 3 años y 6 meses? Por la palabra ¿de quién? De él. Es increíble. Mira lo que dice, cómo sigue diciendo. Elías aprendió a depender ya no más de sus recursos, sino el Dios de los recursos, que de la nada lo puede hacer todo. Me encanta esta frase que encontré. Oiga, es increíble. Porque algunas veces nosotros, es que yo pienso que mientras más recursos uno tiene, menos usamos la fe. Y algunas veces Dios permite que tú gastes todos tus recursos para que solamente Dios sea la única persona que pueda sacarte de esa situación. Para que Dios pueda manifestarse en esa situación. Y mira lo que dice el versículo 15. Y dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Obedeció, creyó y obedeció. Cuando usted cree y obedece, ¿qué sucede? Los milagros de Dios comienzan a activarse. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra de Jehová que había dicho por Elías. O sea que le creyó a Dios y obedeció lo que Dios había hecho. Supuestamente ella tenía, la Biblia dice que ella tenía era para que ella un puñadito, o sea que un bocadito nomás y se acababa todo. Y ahora dice que ella comió, ella, su hijo y el profeta muchos días. Cuando usted cree en la palabra de Dios y le obedece a Él, y hace conforme a lo que Él dice, las bendiciones van a multiplicarse en nuestras vidas. Es increíble, amén. Y miren lo que sigue diciendo. Es increíble. Cuando comenzamos a obedecer a Dios, comienza una cadena de bendiciones que están detenidas esperando a alguien que obedezca a Dios. Quiero repetir nuevamente porque quiero que entiendan esto. Cuando comenzamos a obedecer a Dios, comienza una cadena de bendiciones que están detenidas esperando que alguien obedezca a Dios. Ya las promesas, las bendiciones están listas. Están buscando a quién dárselas, pero ¿a quién se las da? Al que le crea y al que le obedezca. Mira lo que sucede. Cuando Elías obedeció a Dios y fue al arroyo, ya los cuervos inmediatamente obedecieron a Dios para darle comer al profeta. Se seca el arroyo y le dice a Elías, levántate y vete a Sarepta. Viene Elías, obedece a Dios y ya había ¿qué? Una viuda para que lo sustente. Después dice que la viuda, sabiendo que era el último bocado de ella, la viuda obedece a la orden de Dios de alimentar al profeta, y la harina y el aceite comienzan ¿a qué? A multiplicarse. Porque ya Dios había dado la orden que se multiplicara. Ojo con esto es increíble. ¿Ven? Porque cuando usted obedece a Dios y le cree a Dios, ya Dios ha puesto una orden en alguien para que lo bendiga usted. Oiga, esto es tremendo. Cuando ya la orden ya está dada a alguien
incluso la gente ni sabe que tiene esa orden dentro de ellos para que vengan y te traiga la bendición para ti. Oiga, esto es tremendo. Porque mira lo que sucede, se lo voy a tratar de ilustrar. Va Dios y le dice a los cielos, tengo un siervo ahí en la tierra que se llama Elías. Cuando él diga que ustedes que dejen de llover, ustedes dejan de llover. Después va donde los cuervos y los cuervos le dicen, va a venir un hombre al arroyo de Querit, que cuando él venga, ustedes van a darle carne por la mañana, carne y pan por la tarde. Yo me imagino a los cuervos diciendo, ¿carne? Dice, sí, carne. Y yo digo, y después va donde la viuda y le pone dentro de ella una orden, que en cuanto aparezca el hombre y le pide que ella no lo niegue en dárselo. Mire, imagínense que la viuda ni sabía que tenía la orden. Y después dice que se va la harina y el aceite y dice, y ustedes dos, cuando la viuda le dé a la torta al profeta, ustedes comienzan a multiplicarse. Oiga, esto es increíble, porque cuando usted tiene fe, hasta las cosas que no tienen oído comienzan a escuchar. Porque la harina y el aceite tienen oído, pero cuando Dios manda algo, hasta las cosas que no tienen oído comienzan a obedecer. Y es increíble, cuando Elías obedece, los cielos obedecen, los cuervos obedecen, la viuda obedece, y cuando la viuda obedece, el aceite obedece, la harina obedece, y terminan al final los cielos obedeciendo, porque después que terminó de suplir a la viuda a través del profeta, comenzó nuevamente a llover. Yo digo, si nosotros supiéramos cuánta gente ya tiene la orden para bendecirnos, en el trabajo, en la calle, en todas partes, yo digo, yo creo que esta lección nos está enseñando que cuánto beneficio uno tiene en creerle a Dios y hacerle caso a lo que Él nos dice. Ya las órdenes están puestas, dependen de nosotros de activarlas. Yo digo, y mira lo que sigue diciendo, es increíble. El otro principio que quiero dejarles, faltan 5 minutos más, deme. El otro principio que quiero dejarles es acerca de que nosotros tenemos que ser agradecidos. Y tenemos un gran ejemplo en la multiplicación del pan. Dice que había una escasez. Tenía para alimentar a ¿cuánta gente? A 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni los niños. Dicen los estudiosos que era como un alrededor de 12,000 a 14,000 gentes. Y el Señor le pregunta que qué tenían ellos. Y ellos le dijeron, tenemos que 5 panes y 2 peces. Y después el Señor le dice, vayamos rapidito allá para entender. Mateos capítulo 14. Mateos capítulo 14. Versículo 17. Y la palabra del Señor dice, y ellos respondieron, tenemos aquí solo, ¿cuánto? Y Jesús les dice, ¿qué les dice? Traedlos acá. Si nosotros queremos que los milagros de Dios se activen en nuestras vidas, el segundo consejo es que tenemos que ponerlos en las manos de Dios. Jesús le dice, tráemelos acá. Tiene que haber un traslado de manos, de nuestras manos, y ponerlos ¿en qué? En las manos de Dios. Cuando usted hace eso, tenemos que seguir el segundo consejo que Jesús hace. Mira lo que hace Jesús. Entonces dice, mandó que la gente se recostara y tomó los 5 panes y los dos pescados. ¿Y qué hizo? Aquí está la clave para que las cosas se multipliquen en las manos de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Como dice los salmos, levantaré mis ojos, ¿a dónde? ¿Dónde viene qué? Mi socorro. ¿Qué hizo Jesús? Levantó sus ojos, ¿a dónde? Y después, ¿qué hizo? Y lo bendijo. Muchas veces nosotros, en lugar de bendecir lo poco que tenemos,
nos quejamos. Tenemos que seguir el consejo de Jesús. Primero, haber un traslado de manos, ponerse en las manos de Dios. Segundo, levantar nuestros ojos, reconociendo que Dios tiene el poder para multiplicar lo poco. Pero para que eso suceda, tenemos que bendecir lo poco que tenemos. Algunas veces Dios no bendice porque en lugar de bendecir lo que hace, ¿qué hacemos nosotros? Nos quejamos. El libro de Colosenses nos dice que tenemos que ser agradecidos. Nosotros podemos estar agradecidos. Una cosa es estar agradecidos, pero otra cosa es ser agradecidos. El Señor no nos manda a estar agradecidos, sino ser agradecidos. Tener una actitud de agradecimiento. O sea que nuestra actitud, nuestro comportamiento tiene que cambiar a través de cuán agradecidos somos, ¿no? Y mira lo que pasa. Y dice, lo que pasa es que en lugar de bendecir lo poco, nos comenzamos a quejar. Y ahí se pasma la bendición o la multiplicación en las manos de Dios. Y yo digo, mientras nos quejemos por lo poco que tenemos, es porque no confiamos en Dios que pueda multiplicar lo que le pedimos. Y el último principio es, lo primero es la fe que tiene que haber agarrado con la obediencia. El segundo principio que vemos es el agradecimiento. Estar agradecido con lo que Dios, aunque sea lo poco que Dios te da en este momento, Dios te prueba algunas veces ¿para qué? Para ver cuánto más tú confías en Él. Y el tercero es la perseverancia. ¿Se acuerdan cuando Jesús les enseñó y les habló de una parábola y les enseñó acerca de orar y no desmayar? En otras palabras, de perseverar. Y cuenta la historia y cuenta la parábola de acerca de la viuda y el juez injusto. ¿Y qué pasó con la viuda? Dice que día y noche, ¿qué iba? A pedir, y el juez, ¿qué pasaba con el juez? No le daba nada. Incluso después de tanto que la mujer insistía, perseveraba, terminó haciéndole justicia. Y mire lo que él dice. Y dice que él hizo justicia no porque dice que él no respetaba ni a Dios ni tenía consideración. ¿A quién? A la mujer, a la viuda. O sea que yo digo, es increíble cómo Dios nos muestra la importancia de la perseverancia. Y él comienza a decir, imagínate este juez injusto. Terminó ¿qué? Dando lo que ella le pedía. Ahora imagínese Dios, que está dispuesto a darnos lo que nosotros le pedimos. Pero ahí vemos la importancia de ¿qué? De la perseverancia. Y después dice, después que Jesús le enseña a orar a los discípulos, él también comenta otra historia. Y habla de que, vayamos rapidito, vayamos a Lucas, capítulo 11, versículo del 5 al 7. Y con eso terminamos. Lucas, capítulo 11, versículo del 5 al 7. Si vemos en el capítulo 11, versículo 1, Jesús habla de la oración. Después que le enseña a Jesús a cómo orar, mira lo que le dice el versículo 5. Y les dijo también, si alguno, ¿cómo dice? ¿A qué hora? A la medianoche. ¿Usted qué está haciendo a la medianoche? Ya por el tercer sueño, soñando con las bestias de Apocalipsis. Y bueno, ¿cómo dice? Y le dice, amigo, ¿cómo le dice? 3 panes. ¿Quién le pide panes prestados? Si los panes son ¿para qué? Para comer. Y le dice, porque un amigo, ¿qué dice? Ha venido a mí de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Yo digo, ¿la otra persona qué tiene que ver con eso? Versículo 7. Le responderá él de adentro. Oye, es increíble porque este es amigo de él. ¿Y qué es lo que hace? ¿De a dónde le responde? O sea que ni sale a ver qué es lo que quería. De adentro le dice, ¿cómo le dice? No me molestes. ¿Qué disposición? ¿Cuántos amigos tenemos de esos? Mira lo que sigue diciendo.
Dice, la puerta ya está cerrada. ¿Y qué dice? Y mis niños, ¿cómo dice? Ya están en cama. Esto es increíble. Me encanta cómo es Jesús. ¿Cuántos tenemos niños pequeños? Bueno, los que tenemos, o los que han tenido niños pequeños. Yo tengo 4 hijos, 3 niñas y un varoncito. Me acuerdo cuando eran pequeños mis niños. Después de haber dado candela todo el día y se acuestan a dormir. Lo que uno aquí quiere es que se queden dormidos por lo menos 3 días ahí, man. Hasta me enseñaron a orar más otra vez cuando eran pequeños, man. Ahora imagínense este personaje que tiene a sus niños que ya están en cama. Y lo que menos quiere que ¿qué? Levantarlo. Mira lo que sigue diciendo. Y no puedo levantarme a darte. Versículo, ¿cómo dice? ¿Cómo sigue diciendo? Increíble. Mira yo digo, la importancia de la perseverancia, de la insistencia. Mira cómo Dios quiere que nosotros seamos, que oremos y que perseveremos. Lamentablemente nosotros apenas que recibimos el primer no, hasta ahí llegamos. ¿Se acuerdan de la mujer Sirofenicia? Que tenía, ¿a quién tenía endemoniado? A la hija. Y cuando va Jesús, ¿qué recibe de Jesús? Un no. Un no. Pero ella ¿qué? Perseveró. Insistió. ¿Logró o no logró tener el milagro? Algunas veces nosotros apenas el primer no, hasta ahí llegamos. Mira la importancia que si nosotros queremos lograr alcanzar las promesas o los milagros de Dios, tenemos que ¿qué? Que perseverar. Mira 2 ejemplos tremendos que Dios nos pone. Nos pone al juez, que es injusto, que por la perseverancia de la mujer logró alcanzar la justicia que estaba pidiendo. Y ahora esta persona que le estaba pidiendo, y esto es increíble, me llama la atención, porque solamente llegó pidiendo los 3 panes. Y después terminó diciéndole, dice, y él se levantará y le dará todo lo que necesita. O sea que él llegó por los panes. Imagino que cuando él entró, pues se llevó el jugo, se llevó la leche, se llevó todo lo que necesitaba. Yo digo, es increíble la importancia que Dios demuestra a través de ¿qué? De la perseverancia. Y después sigue diciendo, por eso les digo, pedid. ¿Y qué dice? Buscad. Y dice, y llamad, y os abrirán. Lo primero que nos dice el Señor, nos dice que pidamos, y se nos dará. Pero obviamente no podemos manipular la palabra de Dios. Tenemos que pedir conforme a las promesas que Dios tiene para nosotros. Y después dice que tenemos que buscar. O sea que tenemos que hacer algo, no solamente es de pedir. O sea que tenemos que buscar lo que... No. ¿Se acuerdan los amigos del paralítico? Que estaban buscando una puerta, y como no hallaron la puerta, ¿qué hicieron? Llamaron la atención de Jesús. No terminó obteniendo el milagro que estaban buscando. Tenemos que pedir, tenemos que buscar, y por último dice, tenemos que ¿qué? Que llamar. Le abre, imagínate, este personaje le estaba tocando al amigo. Pero su perseverancia o su insistencia, ¿logró o no logró tener lo que necesitaba? O sea que es increíble, porque quiere decir que aquel que persevera, aunque las puertas estén cerradas, Dios las puede abrir. Amén. Y después termina diciendo, dice, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama le abren. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, cómo dice? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, ¿cómo dice? ¿Somos buenos o somos malos? Siendo malos, ¿le dan buenos qué? Le dan sus buenos teléfonos, le dan sus buenas iPads. ¿Ah?
le dan sus buenos regalos. Dice, si ustedes siendo malos le dan buenos regalos a sus hijos. Como dice, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará, ¿qué? El Espíritu Santo. Y usted sabe que en el libro de Mateos no menciona al Espíritu Santo, sino menciona, dice que habla de las cosas. Mateo 7. Versículo 11 dice, pues vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestros padres que están en los cielos le darán buenas cosas a los que los piden. O sea que Dios está tan preocupado por nuestra vida espiritual y también de nuestra vida, ¿qué? Material. Estamos entendiendo. O sea que Dios se está refiriendo a los dos campos. Que le pidamos al Espíritu Santo y le pidamos también las cosas que necesitamos. Increíble. Yo digo, y quiero hacerle las preguntas hoy día, pero esto solamente es para los que quieran activar los milagros de Dios en su vida. Quiero que se pongan de pie. Solamente los que quieran activar los milagros, porque quiero tener una oración por ustedes. Los que quieran, porque esto es opcional. Dios no fuerza a nadie. ¿Cuántos quieren activar los milagros de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren abrir las puertas que están cerradas? ¿Cuántos quieren que aunque estés pasando por la escasez, el Señor pueda abrir fuentes para suplirte? Pero tenemos que obviamente aprender y a poner en práctica estos tres principios. La fe con la obediencia, el agradecimiento y por último, y ser perseverante con lo que le pedimos a Dios. Vamos a orar, oremos. Amoroso Dios, gracias te queremos dar por tu palabra, Señor, porque tenemos un Padre bueno que está dispuesto a darnos con todas las cosas que necesitamos, Padre. Pero tú te deleitas cuando tus hijos te creen y te obedecen por amor, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial, a día poder creerte más a ti, Padre. A día poder, Padre Celestial, poner todas las cosas en tus manos, Señor Jesús. Y mirar a los cielos y darte gracias, Señor. Y ayúdanos también a bendecir, aunque sea los pocos que estén en nuestras manos, Padre. Creyendo que tú tienes el poder de multiplicarlo, Padre. Señor Jesús, ayúdanos a ser perseverantes en este caminar, Padre. Que todo lo que nosotros te pidamos, Padre, por fe, te creamos, Padre. Porque cuando te pedimos en fe, la fe no significa que tú lo puedes hacer, sino que tú ya lo hiciste, Señor. Señor, ayúdanos a día a depender más de ti que de nuestros recursos, Padre. Porque la fe es más poderosa que todos los recursos juntos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Así como un niño, caminar de nuestro Padre, que es usted, Padre. Y ayúdanos, Padre Celestial. Te pido que tú bendigas a esta iglesia también. Que tú bendigas a los ministros, a los líderes, Padre Celestial. Que así mismo, Padre Santo, que todos los planes y sus ideas las puedan poner en tus manos para que tú lo puedas hacer realidad también. Te pido también por los hermanos, por las amistades que han venido. Que así mismo, Padre Santo, que ellos también puedan aplicar estos consejos y puedan activar los milagros de Dios y las promesas que tú tienes sobre su vida, Padre. Padre Celestial, te pido también ahora, al ir a nuestras casas, Padre, que tú nos bendigas, Padre. Que tu presencia nos acompañe, Padre. Y que todo lo que hagamos, Padre Santo, lo hagamos por amor a ti. Todas estas cosas te lo pedimos creyendo, Señor, que tú ya has vencido nuestras batallas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.